mantener su integridad. Por ejemplo, en este momento ustedes para poder tener una clase adecuada, ustedes están protegidos por paredes. Y por tanto, la cantidad de CO2 que hay acá comparada con la cantidad de CO2 que hay afuera es diferente. No te va a dar sueño, de repente le hacen unas 20 minutos. El detalle es que todos los países, para protegerse de los personas antiguos, ¿no? Los imperios protegían sus ciudades con muros. La ciudad de Jericó, bueno, tomando un poco la parte bíblica, también está protegida por Mosa. El objetivo es sobrevivir, ¿no? El ser humano, el ser vivo por naturaleza quiere sobrevivir. Para sobrevivir tenemos que protegernos. Entonces, la célula también genera ese ambiente de protección. Por tanto, genera una membrana. Pienso que ustedes han hecho bioquímica, ¿no? Ya, son expertos ahorita en lo que vamos a ver. ¿Han hecho biofísica? Ah, ya, esto se entiende, pero eruditas en el derecho. Entonces, si les pregunto la estructura de la membrana celular, van a decir todo. Básico. Entonces, la célula por naturaleza se va a proteger y por eso genera una membrana. Y esta membrana genera un ambiente interno y un ambiente externo. ¿Me dejo entender? Por tanto, toda membrana, toda protección va a generar dos espacios, uno externo y otro interno. Por tanto, las características del externo, en teoría, deberían ser lo más adecuado que nos permitan a nosotros poder vivir. O sea, por lo menos afuera tiene que estar tranquilo, no tiene que haber bulla o no tiene que haber sustancias tóxicas, por lo menos como para que nosotros podamos tener la capacidad de poder vivir. Ese mecanismo lo genera también la célula, y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy, porque en nefrología, quieren o no, se basa mucho en ello. Es el mecanismo en el cual el agua corporal que nosotros tenemos se distribuye en diferentes compartimentos y cómo los compartimentos se van a comunicar. Entonces, para eso ustedes ya deben saber qué es un nanomol, ya deben saber qué es un mol, qué es una solución molar, osmolaridad, un equivalente, ¿no? Eso ya lo saben a la perfección. Porque en esencia, en nefrología manejamos, o en el área de sector manejan eso. Y les voy adelantando, en una evaluación práctica del grupo anterior, el doctor Núñez, que ellos lo deben conocer, hizo una pregunta en función a lo que es equivalentes, normalidad y soluciones químicas para curar ciertos valores de osmolaridad, electroquímica y aparte de la evaluación. Fue una pregunta bien llamativa, pero yo deduzco que ya lo sabrían ustedes, ¿no? Por eso es que el doctor lo puso en la pregunta. Entonces, vamos a empezar. Y lo primero que tienen que recordar es que el elemento principal para hablar de compartimentos es el agua. ¿Ya? Y recuerden que el agua como elemento primordial es el elemento más importante que tenemos nosotros. Tanto así que aproximadamente cuando un recién nacido nace, el 80% del cuerpo es agua. Ustedes también lo van a corroborar. Todo un cuerpo grande cuando es drenado, ¿no? Cuando uno fallece y lo van a mandar al amor y lo van a drenar, se reduce a un vasito de polvo, ¿no? O sea, lo que trato de decirles es que tu cuerpo es netamente agua. Entonces, si mi hijo recién nacido tiene 80% de agua, o sea, es agua, en pocas palabras, un recién nacido. Entonces, es el solvente universal y por tanto todos los electrolitos van a estar en función a este solvente, las sales, los ácidos y las bases. ¿Ya? Recuerden eso, ácidos, bases, electrolitos y todas las sales. Es el tampón y puede ionizarse y va a actuar como un mecanismo también a nivel de lo que es manejo del pH. Es termorregulador, calor específico, vaporización, es conductor y la osmolaridad, ¿no? Que tiene que ver mucho dependiendo del osmol que va a contener el agua. Vamos a tocar y el día de hoy vamos a ver cómo se genera la presión osmótica efectiva. Vamos a la mantención del volumen, ¿no? Cómo se mantiene el volumen. Hay un cofactor de reacciones bioquímicas. En este caso vamos a mencionar el magnesio, a la conducción nerviosa por excelencia el sodio y potasio, y la contracción muscular calcio. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos elementos es importante saber cómo se distribuyen y qué diferencias hay entre el compartimento intracelular y el compartimento extracelular.
Entonces vamos a manejar lo siguiente. El agua promedio, ¿ya? El agua promedio del organismo es el 60%. Tocamos 60% porque eso tendría que ser en varones. Y en mujeres se dice que es el 50%. En pacientes obesos también se dice que es el 50%. ¿Listo? Entonces, uno dice que es más obeso, debería tener más agua. Es al revés. A más obeso, la cantidad de agua que tiene es menos. Por tanto, las pacientes, cuando tengan pacientes obesos, su capacidad de deshidratarse es mucho más rápido que un paciente que es con peso normal. Recuerden eso, ¿ya? O sea, por eso, si un paciente obeso tiene con diarreas, él se va a deshidratar mucho más que el paciente que es con peso normal. Recuerden eso. Se dice que el 40% es el líquido extracelular y el otro 20% es el líquido extracelular, de los cuales el intersticio es las 3/4 partes, que es el 15%, y el plasma debería ser el 5%. Este es el esquema tradicional, ¿no? Creo que ustedes ya lo conocen, ya lo mismo. ¿Listo? Entonces, más o menos calculando las proporciones, esta es la distribución que tiene el líquido. Pero acá falta algo. ¿Qué falta? Tejido linfático, la parte del sistema linfático, que dice que equivale aproximadamente al 2%. Entonces, si bien es cierto, acá es el 40%, acá es el 20%, acá en el intersticio podríamos ponerle un 14%, acá un 4% y un 2% de lo que es el linfático. Muchos no lo consideran, algunos de los esquemas no están, pero ¿por qué les menciono esto? Porque justamente el sistema linfático, cuando falla, van a tener una patología que se llama los famosos linfedemas. Y lo que se da por algunos parásitos, famosa lefantiasis, donde van unas piernas que parecen elefante, y linfedema. Los pacientes con neoplasias, con cáncer, un día van a venir un paciente de 50 años de edad que les viene porque dice: doctor, de hace un mes siento que mi pierna derecha se hincha más que la izquierda. Vas, le ves y en realidad está más hinchada. Entonces, la causa de linfedemas en adultos mayores, la primera causa es cáncer. Ustedes están obligados a buscar neoplasia. Entonces, ese espacio debe ser considerado, ¿ya? Entonces, recuerden esto. Muy bien. Netamente acá vemos el espacio intracelular 40%, que más o menos equivale a 28 litros. El espacio extracelular, específicamente, como pueden ver aquí, es el 15% y el otro es el 5%. Lo demás son sólidos, ¿no? Principalmente. Entonces, el agua en adulto con peso normal, 60%. A más delgado de la persona, su proporción de agua es mayor, ¿ya? Si es obeso, hasta puede ser un 40-50%. Lactantes, como les decía, el 70-80%, ¿no? Y tienen mayor volumen de líquido extracelular, ¿ah? O sea, en conclusión, y esta es una pregunta probablemente de examen, el líquido intracelular es igual en cualquier etapa de la vida, ¿ya? 40%. Lo único que se modifica es el extracelular, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Delgados, masculinos 70%, femeninos 60%, ¿no? Normal 60-50% y obesitos 50-42%. ¿Ya? En el infarto, como hemos dicho, puede llegar hasta 80% y en los ancianos 46-58%. Por tanto, recuerden este pequeño ítem. No es lo mismo hidratar a un anciano que te llega a emergencia que hidratar a un joven que te llega a emergencia. Y eso es muy común. A veces cuando tenemos a los internos en el hospital, cuando les va a tocar a ustedes en su momento, los van a dejar solos en emergencia y va a llegar un paciente y el paciente está ahí medio que se desvanece y vas a tener que hidratar. Entonces tú ya calculas su peso, ves la patología que tiene, sus pérdidas, haces de mi licenciada, hay que pasarle tanto de volumen. Ha pasado que como no tienen bien fijo este concepto, lo hidratan al anciano como si fuese un joven. Y al rato el paciente está desaturando. ¿Qué hace? Las encharcadas, las llenado de agua a los pulmones. Por tanto, el paciente también lo va a agradecer. Bueno, el paciente no, la familia lo va a agradecer. No, entonces, ¿por qué? Porque el anciano, su capacidad del líquido extracelular no es lo mismo que el joven. Tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y peor si el anciano tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis hepática. Entonces,
Es importante tener ese concepto claro, ¿ya? Muy bien, el porcentaje de agua en los diferentes tejidos: grasa 10 a 13%, los huesos y cartílago de 20 a 30%, en el hígado y la piel el 70%, y en el músculo y masa el 76%. Entonces ya dense cuenta dónde está la mayor cantidad de agua. El volumen sanguíneo total aproximadamente dicen que es el 8% del peso corporal. Y bueno, la permeabilidad de la membrana celular es selectiva para iones y nutrientes y libre para el agua. O sea, el agua puede pasar libremente. No se puede mantener un desequilibrio osmótico, ¿ya? Tanto en la osmolaridad intracelular es igual al líquido extracelular. La osmolaridad tienen que ser similares, pero el hecho de que los osmoles sean en la misma cantidad no significa que sean los mismos electrolitos, ¿no? Eso tenganlo presente. Muy bien. Por ejemplo, esta es una membrana semipermeable, ¿ya? Entonces yo tengo agua con sal. Osmóticamente, si acá tengo 20 moléculas de sodio, acá también tengo 20 moléculas de sodio, el agua se va a mantener en un cierto nivel. Si solamente es permeable al agua, ¿listo? Esto va a generar que se genere un equilibrio. Es decir, si tengo 20 acá y tengo 20 acá, debe haber un equilibrio de concentración y la osmolaridad debe ser exactamente la misma. Si a mí se me ocurre echarle agua, por tanto, ¿qué va a pasar con esta zona? Se va a diluir, ¿listo? Por tanto, su osmolaridad va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene una propiedad que va a ir de donde hay de menor concentración a mayor concentración. ¿Por qué? ¿La gradiente de quién? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se mueve? Ya, acá, ya está bien, yo puedo tener acá menor osmolaridad y acá mayor osmolaridad. Ya. Ya, pero ¿por qué será la ósmosis? O sea, los solutos jalan. El concepto antiguo. Está bien. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si tú hablas de solutos, el soluto se va a mover en función a su gradiente. Eso ya lo saben ustedes, la mayor gradiente, la menor gradiente. Pero el agua no es que el sodio tenga una propiedad magnética y diga, agua es para acá, ¿no? O sea, yo tengo 200 sodios y acá tengo 20 y el sodio tiene una propiedad magnética y lo va a jalar al agua. No pasa eso. Entonces, ¿por qué dicen que el agua se mueve de un lugar a otro? Diferencia de concentración de soluto, está bien, pero igual me está diciendo que hay mayor sodio acá y acá hay menos sodio. ¿Me dejo entender? Entonces, pero hablamos de osmolaridad, ¿no? Acá está más concentrado y acá está más diluido. Se supone que esto de acá va a jalar el agua, pero no es ya, eso se llama presión osmótica. Pero ¿qué origina esto? Y acá viene un concepto de que tienen que saber ustedes. Una cosa peculiar que tienen que aprender es que el sodio es uno de los elementos que es bien difícil que pase por la membrana celular. Doctor, pero es pequeñita. Sí. ¿Quién pasa más rápido? El potasio. El potasio se pasa así como si fuese su casa, pero el sodio no puede. Pero doctor, si son casi moléculas parecidas, ¿no? Son pequeñas las dos, ¿por qué una pasa y por qué la otra no? Pregunta. Han hecho biofísica, han hecho biomolecular, han hecho bioquímica. Entonces ya esta es la respuesta. La respuesta es la siguiente, chicos. Todas las moléculas, los iones, se van, por su peculiaridad, van a adherirse a moléculas de agua, ¿ya? Unas más que otras, porque tienen una propiedad donde el agua tiene la propiedad de rodear, de formar películas, de rodear. Entonces, el agua viene y dice que hay un sodio, lo cubren. Y el sodio, la peculiaridad del sodio es que el sodio tiene la peculiaridad de rodearse de hasta de 5 moléculas de agua. ¿Me dejo entender? Por tanto, le quita la capacidad de poder pasar la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana es más lipídica. ¿Ustedes se acuerdan? Por eso toda sustancia lipofílica va a pasar, pero si es una sustancia hidrofílica no va a pasar tan fácilmente. Entonces, el sodio lamentablemente tiene esa peculiaridad de rodearse de moléculas de agua y cuando va a querer pasar la membrana,
¿Ves? No, porque tú eres más hidrofílico. Me dejo entender. Porque el agua le da esa propiedad. No pasa. Entonces, y más su carga que tiene, el sodio no pasa. Ahora, lo curioso es lo siguiente. Si yo tengo acá mayor cantidad de sal, por tanto mi agua debería pasar de aquí para acá. ¿Listo? ¿Y por qué pasa el agua? Porque el agua pasa de donde hay mayor actividad molecular a donde hay menor actividad molecular. ¿Me dejo entender o no? Levanten la mano los que no entienden. Ya está. Y levanten la mano, ¿no? Porque a mí me gusta que levanten porque me da la oportunidad de volver a aclararlo. ¿Qué sucede? Imaginen que todos ustedes son moléculas de agua. ¿Ya? Ya, todos son moléculas de agua. Por tanto, tienen un espacio para moverse. ¿Qué pasa si ahorita pongo acá un sodio? Como un sodio acá, otro sodio. 5 de ustedes vienen y se pegan. 5 de ustedes vienen y se pegan. Y 5 por ahí se pegan. Los que quedan, ¿qué va a pasar? Tienen más espacio para moverse. Tienen más actividad cinética. ¿Ya? Esa mayor actividad cinética hace que se empujen y las moléculas se muevan. Y aquí, como han rodeado al agua, las moléculas de agua se han vuelto más estáticas. ¿Me dejo entender? ¿Se capta la idea? Por tanto, el agua siempre va a ir de donde hay mayor actividad cinética a donde hay menor actividad cinética. A eso le llamamos la famosa presión osmótica. Es la capacidad del agua de moverse de un lugar de mayor cinética a un lugar de menor cinética. No es que los osmoles lo jalan al agua. Me dejo entender. ¿Se captó la idea? Ese es el principio del agua. Por tanto, las moléculas a más. Entonces, pónganse a pensar. Si yo tengo una mayor osmolaridad acá, por tanto, las moléculas de agua van a estar más estáticas. ¿Me dejo entender? Y esto de acá se va a volver mucho más dinámico. Y al ver mayor movimiento, se va a trasladar el agua para el otro lado. ¿Listo? No es que sea ley de atracción, que el sodio tiene una atracción, ven para acá, agua, no hace eso. Lo pone más lento al agua. Muy bien, entonces acá, si yo echo agua, el agua va a moverse para poder equiparar nuevamente la osmolaridad. ¿Listo? Y ustedes ven acá el resultado. ¿Qué sucede? La osmolaridad es la misma, pero la osmolaridad ha disminuido. ¿Por qué? Porque se ha diluido más. Acá, a mí se me ocurre echarle más sal. Por tanto, el agua, por tratar de mantener la osmolaridad, el agua de este compartimento va a pasar aquí, pero ahí sí va a haber una alteración del volumen. Ya no es igual los volúmenes en ambos espacios. Es la misma osmolaridad, pero este espacio de acá ha quedado con menos volumen. ¿Listo? Estos principios ténganlos presentes para hablar de lo que es deshidratación celular y lo que es deshidratación del líquido extracelular. ¿Listo? Porque existen dos conceptos de deshidratación. ¿Ya? Muy bien. Sodio en el plasma dice que es más o menos de 135 a 145. Recuerden ese valor. ¿Ya? En el intersticio considero casi igual. Si acá es 135 a 145, intersticio también es lo mismo. ¿Listo? Pero en el líquido intracelular puede ir de 10 a 15. Promedio pónganle 15. Si quieren, 15. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay más sodio en el líquido intracelular que en el intracelular? No muda a cantidad de agua. No, el agua es muy similar en ambos espacios. Vamos con el potasio. Si se dan cuenta, el potasio aquí tiene 5, acá casi 4.5 y acá en el intracelular hay 150. Pero ¿qué hay en la membrana? Ahorita vamos a ver eso. Calcio, acá 5, 2.5, 2. En el plasma hay mayor cantidad de calcio. ¿Por qué? Porque acá tenemos la albúmina y el calcio se fija en la albúmina y hay calcio libre y calcio asociado a proteínas. Magnesio, hay mucho más magnesio dentro de la célula. Entonces, se genera, por ejemplo, en plasma, más o menos se genera la cantidad de electrolitos que hay. Y así como hay cargas positivas, también tenemos cargas negativas, que son los aniones. Cloro, ¿listo? El cloro con el sodio son los elementos más importantes del líquido extracelular e intersticial. Eso nunca se olvide. En la célula casi no hay sodio y no hay mucho cloro. Fosfatos, mucho mayor en el líquido extracelular. ¿Ya? Los aniones orgánicos, por ejemplo, no hay presentes en el líquido intracelular, no lo van a, pero las proteínas
en plasma, intersticio no hay proteínas, pero sí va a haber a nivel de la parte intracelular. ¿Listo? Entonces, sumando todo esto, si se dan cuenta, al final se genera lo mismo. La misma cantidad de cargas positivas debe ser igual a la misma cantidad de cargas negativas. Me dejo entender, ¿no? Tiene que ser neutro, intersticio tiene que ser neutro, y dentro de la célula tiene que ser neutro. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas que vamos a ver. Muy bien. ¿Listo? Entonces, apréndelo bien eso porque en función a eso vamos a ver. ¿Listo? Plasma, más sodio intersticio, en la célula poco sodio. ¿Qué hay más? Potasio. ¿Listo? Eso, ¿dónde hay proteínas? En el plasma y en el intracelular. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si tú sumas la cantidad de osmolaridad, es exactamente igual a la misma osmolaridad de acá. Diferentes elementos. Y acá vamos. ¿Cómo se interaccionan los diferentes compartimentos? ¿Cómo es que se relacionan? Muy bien. Acá tenemos a nuestro espacio intracelular. Entonces acá tenemos al calcio, que está en las membranas de los organelos de los ciclos sarcoplasmáticos, por ejemplo, en el músculo para hacer la contracción muscular. Acá tenemos el potasio, ¿no? Tenemos poquito sodio, ¿ya? Y las proteínas que no pueden pasar. Por tanto, en el intersticio no debería haber proteínas, ¿ya? Y si en caso hubiese proteínas, ya hay patologías que vamos a mencionar más adelante. Muy bien, el sodio no tiene la propiedad de pasar tan fácilmente del espacio intersticial al espacio intracelular, pero sí tiene la propiedad de pasar del plasma al intersticial. O sea, esa es la peculiaridad del sodio. Recuerden eso muy bien, ¿ya? Entonces, ya, acá puede pasar muy fácilmente, pero de acá a acá no pasa, ¿ya? De igual modo, aquí el potasio, como en su casa, y acá el potasio también puede pasar muy fácilmente. Acá el cloro también pasa muy fácilmente, el calcio también, ¿listo? Y acá lo que quiero que vean es lo siguiente: esta bombita que ustedes ven es la responsable de esta diferencia, ¿ya? ¿Por qué hay más sodio en la célula y por qué hay menos potasio? Perdón, ¿por qué hay menos sodio en la célula y hay más potasio y acá no? Es por esta bomba. Esta bomba genera una diferencial. Yo saco potasio, pero acá hay mucho más sodio. Perdón, acá hay mucho más sodio, pero como es una bomba activa, saca más sodio e ingresa más potasio. Oh, sorpresa, el sodio va a querer entrar nuevamente a la célula porque por sentido común, donde hay mayor concentración, ¿qué sucede? ¿A dónde quiere entrar? A donde hay menor concentración, por gradiente. Entonces el sodio va a decir, ya está bien, la bomba contra mi voluntad me ha sacado porque mi naturaleza es ir de donde tengo mayor concentración a menor concentración. Pero la bomba dice, no, vas a ir contra tu naturaleza y por tanto vas a salir. Pero el sodio va a querer entrar y como les acabo de mencionar, el sodio no puede pasar por la membrana. No es fácil de pasar, es lento, es muy lento. Pero el potasio, así como entra, ¿qué pasa con el potasio? Sale, claro, se sale, porque tiene esa facilidad. Me dejo entender. Entonces, no se genera un equilibrio de cargas adecuadamente y justamente esto va a generar que este espacio sea más positivo, me dejo entender, y este espacio sea más negativo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a quedar aquí? Las proteínas. ¿Me dejo entender? Entonces, siempre en la membrana, este lado es más positivo y este lado es más negativo. ¿Listo? Entonces, en lo que es en la parte de esqueleto, ustedes tienen que aprender lo que es un balance. Ingresos, egresos. Cuando el balance es normal, un ingreso debe ser igual que el egreso. Cuando el balance es positivo, el ingreso es mayor que el egreso, y cuando es negativo, el ingreso es menor que el egreso. Esto siempre se les va a preguntar. Señor interno o doctor, respóndanme por favor. ¿El balance de su paciente es positivo o es negativo? Entonces tienen que entender a qué se refieren. Y si es positivo, ¿por qué?
le has hidratado mucho a tu paciente, le has dado más de lo que tenía, ha comido mucho más de lo que debía haber comido, su familia le trajo su botella de agua mineral escondida y le dijo, ¿sabes qué? Te dices que vas a conocer y toma un paciente con insuficiencia cardíaca. A eso hacen los familiares, ¿eh? A veces el paciente dice, no va a tomar agua, pero el familiar dice, no, pobrecito, y a escondidas le traen su botella de agua. Y al rato dice, ¿por qué el paciente está respirando cada vez agitado? Y te encuentras con su botella al costado. Entonces, a veces eso, ellos no te informan, porque al final se le lleva la botella y tú aquí haces tu balance y dices, pero ¿por qué me ha salido positivo? ¿No? Si tú calculas, le he indicado esto, le he pasado esto, ¿por qué sale positivo? ¿Por qué sale mal? Entonces, a veces ha habido exceso que el familiar le ha dado, o negativo, ¿no? Muy bien, entonces las pérdidas que nosotros vamos a tener, hay vías fisiológicas de ingresos y egresos, ¿no? Tanto de agua y electricidad. Por ejemplo, el pulmón es un elemento de ingreso o de egreso. De egreso. Nosotros cuando tú respiras vas a botar CO2, pero recuerden que no solamente es CO2, también botas agua, vapor de agua. Y por tanto, por cada respiración que tú haces, estás perdiendo agua. ¿Listo? Ahora, si tú te has jugado un partido de fútbol o un partido de vóley o vas a ir a por una maratón, ¿te imaginas la cantidad de agua que estás hiperventilando? ¿Ya? Entonces, el promedio de agua que perdemos como personas nosotros es 400 mililitros, promedio, ¿no? En un día. Por ejemplo, los riñones, promedio de orina es 1,5 litros. Es lo que orinamos promedio. A nivel de lo que es ingresos de agua, nosotros deberíamos tomar promedio de 30 a 40 mililitros por kilo. Bueno, el que pesa 70, a ver, que tome, ya digamos, el que pesa 70 que tome lo mínimo, 30 mililitros, 2 litros 100. Ya, 40 por 7, ya, 2 litros 800, casi 3 litros. Este es el promedio de agua que debemos tomar diario nosotros. Entonces la pregunta es cuánto toman de agua. De ahí sale el famoso 8 vasos de agua al día. Cada vasito es 250 por 8, 2 litros. Todo es científicamente comprobado. Piel, pérdidas por evaporización, pérdidas por sudor, más o menos medio litro. Y en ese es más o menos 100 de agua. ¿Listo? Y electrolitos. ¿Ya? Por tanto, muchos libros dicen que se considera diarrea cuando el paciente tiene más de 250 mililitros al día de deposiciones. Eso lo dicen los que les gusta mucho la parte media. Otros dicen, no, cuando tenga más de 2 deposiciones con cambios característicos al día, ya es una diarrea. Bueno, esos son términos clínicos, ¿no? Pero se considera que lo normal debe ser promedio 100 hasta 150. Entonces, esto de acá, ustedes como médicos, futuros médicos, van a tener que valorar en su paciente. ¿Por qué? Porque tú te estás preocupando por el corazón, por el pulmón, por el riñón, pero tu paciente está con diarrea, ¿no? Y se está deshidratando, y tú lo mucho le estás pasando una cantidad no suficiente y tu paciente va a terminar con un balance bastante negativo, ¿no? Y cuando después va a ser porque está seco, porque la presión se le está bajando. Entonces, todo esto de acá ustedes tienen que estar muy atentos y monitorizar. Por el metabolismo, propiamente el organismo, por metabolismo de las sustancias orgánicas que tenemos, hay una producción de agua interna corporal de 300 mililitros. ¿Listo? Muy bien, entonces, el agua que nosotros debemos ingerir por promedio son 2 litros, ¿no? Por el metabolismo 300 mililitros, por el metabolismo de la glucosa se produce CO2 y agua, y esta agua es justamente también lo que se produce aquí. Orinamos 1,5 litros, y en ese es casi 100 mililitros, ¿no? Todo lo que les acabo de mencionar. Por tanto, si nosotros producimos 2,5 litros de agua, nuestro organismo debería eliminar 2,5 litros de agua y mantener un equilibrio cero. Ese es el ideal. ¿Ya? ¿Quién se encarga? Miren, no es por nada, pero ustedes pueden tomar 5 litros de agua, pero, y bueno, por ahí tus 300. ¿Quién es el responsable de corregir esto? No vas a respirar más para eliminarlo, no vas a sudar más para eliminarlo, es el riñón el que va a tener que regular este mecanismo. Por tanto, es importante nosotros beber ello. Entonces, bebidas, ya, tenemos que ver, alimentos, tenemos que ver, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son las proporciones de lo que se produce de agua por cada uno de los elementos, ¿no? Y lo que son externos, fluido de terapia endovenosa. ¿Ya?
De riñones, como pueden ver acá, dice promedio debe producir 20 mililitros kilogramos día. Yo les digo una cosa, ustedes si quieren valorar si un paciente realmente su riñón funciona, tienen que valorar horario, cuando está con sonda. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Nosotros en unidad críticos, pacientes críticos, tú quieres saber si el paciente está bien perfundido, tiene buena presión. ¿Qué es lo que tienes que ver? La que orina. ¿Ya? Les mencionaba que para que un riñón pueda filtrar tiene que tener una buena presión. No tiene buena presión, el paciente está mal. Entonces, la forma de ustedes de valorar una buena orina es que el paciente por hora debe orinar de 30 a 50 cc hora. Ese es el valor que ustedes tienen que valorar. Entonces, cuando vayan con la enfermera dicen ¿cuánto ha orinado el paciente? El paciente ha orinado 10 centímetros en una hora. No está bien. Doctor, el paciente solo está orinando 10 centímetros durante 3 horas, en total 30 centímetros. No está bien. ¿Me dejo entender? ¿Por qué hacemos horario? Porque en ese lapso de 3 horas tú ya tienes que corregir el problema. Pasado 6 horas no lo corriges, o 12 horas, el paciente puede tener insuficiencia renal. Y ahí se lo van a agradecer a ustedes. Entonces se dice que más o menos el paciente debe orinar promedio 1 mililitro por kilogramo hora. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto pesan ustedes? Digamos, yo peso, digamos, uno pesa 70, 50, 30, 40, no sé, dependiendo del peso que tengan. Multiplican por 1 mililitro y eso debería ser lo que debe orinar un paciente por hora, promedio. Lo mínimo es 0.5 mililitros por kilo hora, es lo mínimo. Si yo peso 70, entonces debería orinar mínimo 35 centímetros por hora. Me dejo entender. Esos cálculos aprendanlo porque es parte de lo que es el balance. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Y las pérdidas insensibles, ¿por qué le llamamos insensibles? Porque no pueden ser medidas. Tú no vas a agarrar y ponerle ahí una bolsa para medir cuánto de agua vas a pesar o vas a medir cuánto de agua botado, ¿no? O sea, no lo vas a poder ver. Por eso llamamos pérdidas insensibles, y tampoco por la piel, porque no vas a estar ahí cada rato que sudan exprimiendo ahí el polo para... Entonces, al ser pérdidas insensibles, son cosas que nosotros ya le damos por hecho. Entonces, hay riñones que van a orinar mucho, que son los diabéticos, insuficiencia renal crónica, fase inicial, insuficiencia renal aguda, pero cuando le damos diuréticos o entra en su fase poliúrica, o cuando el paciente tiene hipopotasemia, el paciente hace poliuria. Así es el término que se usa cuando el paciente orina mucho. ¿Ya? En la parte digestiva, el paciente puede tener pérdidas por diarreas, vómitos, obstrucción intestinal, doctor, pero si no tiene diarrea, no está vomitando, ¿pero por qué está perdiendo? Porque cuando uno tiene obstrucción intestinal, recuerden que los intestinos son cavidades huecas, se comienzan a distender y el agua se va acumulando en el intestino como si fuesen bolsas. Y se generan otros espacios que nunca existían. Recuerden que hemos dicho que existe extracelular, intracelular, plasma y linfáticos. Y en un momento hemos mencionado el agua que está en el intestino. Esos ya son, que le podemos hacer cavidades virtuales o... ¿Síndrome compartimental? No, el síndrome compartimental se implica netamente la parte muscular, a lesiones hemorrágicas, pero en este caso se llama acumulación de líquido en tercer espacio. O sea, es un espacio que no es fisiológico, pero se comienza a llenar y el paciente está deshidratando. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con los cirróticos. El cirrótico no tiene diarrea, no está vomitando, pero está deshidratándose. ¿Por qué? Porque está comenzando a llenarse de líquido a nivel de calidad. Esos terceros espacios también deshidratan al paciente y tiene que tenerlo presente. Por eso, obstrucción intestinal, sobrecarga gástrica, dilatación del estómago. Polipnia, cuando el paciente está con fiebre, recuerden, todo paciente con fiebre se deshidrata. Por eso, cuando viene un paciente con dolor de garganta, está con fiebre, está ahí todo, tiene que hidratarse porque se está deshidratando. ¿Ya? O cuando van a la playa, no toman agua. Disnea, aumento de 5 ciclos por minuto por día y aumento de egreso de agua en 100 mililitros. O sea, el hecho de que el paciente hiperventile automáticamente ya aumenta tu pérdida de agua. Las heridas, chicos, muchas heridas a veces cuando son muy extensas hay pérdidas. Quemaduras, recuerden esto, todo paciente quemado es un gran deshidratado. Doctor, ¿pero por qué? Háganme caso, realmente por el momento grábenlo.
Chicos, el quemado ha perdido toda su protección. O sea, segundo, ya no tiene la capacidad de manejar sus fluidos adecuadamente. Por tanto, ya no tiene esa piel que protege y el agua sale. Pierdes. Y pierdes. Si nosotros cuando sudamos, tu vapor que sale de cuando tú sudas, por lo menos está limitado en función a tu piel y no botas mucho. Imagínate que has perdido tu piel. La cantidad de vapor que bota tu cuerpo es bastante. Por tanto, se cataloga a todo que han quemado o que tienen quemaduras extensas, se pone como un deshidratado. Por tanto, justamente una de las complicaciones que sucede cuando llegan a emergencia es que cuando no hidrata bien el paciente tiene insuficiencia renal. Miren, o sea, miren el poder de los grandes quemados. No les he dado fotos de grandes quemados para no asustarlos, pero ¿ya? Pero hay grandes quemados que hasta a veces al día nos tienen que poner hasta 10 litros de agua. O sea, miren la cantidad de pérdidas que tienen. Tanto que hay que cubrirlos, hay que tratar de ponerles vendas. Bueno, y otro tipo de terapias, ¿no?, que se les dan. Sudoración, ejercicios a 32 grados centígrados, pierden 1 litro por hora, promedio. O sea, imagínense, el que está haciendo su ejercicio en pleno sol, ahí afuera, bueno, acá no hace mucho calor. O está con fiebre, entonces dicen, fiebre, por cada grado centígrado que aumente uno, está perdiendo 150 mililitros más de lo habitual. ¿Listo? O sea, si el paciente tiene 40 grados centígrados, que lo normal era hasta 37, está perdiendo 3, casi 450 mililitros de más está perdiendo en el día. O sea, dense cuenta la cantidad de agua que pierde uno por fiebre. Entonces, todas esas cosas uno tiene que ir catalogando. Entonces, hay cantidades mínimas por pérdidas por vapor, ¿no? Vaporización. En adultos es aproximadamente 1 litro por día. A esto de acá, el mínimo de Hamburg es cantidad mínima de agua usada por el riñón para eliminar una determinada cantidad de residuos. ¿Qué significa eso? El riñón, a ver, imagínense que ustedes no toman agua durante todo el día, ¿ya? O sea, no han tomado agua, absolutamente nada de agua. Por tanto, su orina se va a concentrar, ¿ya? El riñón, me hayas tomado 5 litros de agua o me hayas tomado un vasito de 250 mililitros de agua al día, el riñón va a botar la misma cantidad de toxinas, de desechos, de hidrogeniones, lo va a botar como que te has tomado 5 litros, me dejo entender. Esa capacidad del riñón de eliminar las sustancias, por eso dice, es el mínimo de Hamburg. ¿Qué significa? La cantidad mínima de agua usada por riñón, o sea, lo que necesita como mínimo el riñón para eliminar una determinada cantidad de residuos. Y el riñón en realidad tiene esa capacidad. O sea, tú no has podido tomar nada de agua, pero vas a eliminar una orina con toda la cantidad de residuos que tienes que tener durante el día, pero sumamente concentrada. O sea, esa capacidad tiene el riñón. Pero si tú lo mantienes eso así, el riñón también se va a deteriorar. Por eso es importante que tomemos agua, ¿no? Ok. Brevemente para que lo vean, ¿no? La parte de aguas bebidas, de alimentos, sodio, potasio, ¿no? Ingresos, egresos en las heces, cuadros. En lo que es los ingresos vía renal es variable en cantidad de agua y sales, depende de los ingresos de agua, el ingreso por otras vías y la capacidad funcional del riñón. Regulación del egreso renal se hace a través del mecanismo de concentración y dilución de orina. Un riñón sano, capacidad de estenuria, es decir, de poder manejar adecuadamente la eliminación de sus desechos adecuadamente, ¿ya? Sometidos a acción de hormonas como el ADH y sometidos a acción de fármacos como diuréticos, ¿no? O sea, tienen esa capacidad. Y el riñón enfermo es hipostenuria o isostenuria, en la cual, esto es lo curioso. ¿Qué significa? Si tú a un paciente le das agua, ¿listo? O mejor dicho, si tú tienes un paciente que no le das agua y el riñón, o ¿qué les digo? Comienza a tener orinas de algún otro modo así diluidas y no concentra, estás hablando que el riñón está enfermo. Segundo, tú tomas agua y tu orina no sale diluida, sino sale más diluida de lo habitual y su densidad es mucho mayor también, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas un riñón que concentra, es un riñón sano. Ese concepto, por eso es que dicen, me acuerdo que en el hospital mencionaba un maestro antiguo, decía, mira su orina, es como el agua, sí es clarito, su riñón está mal. ¿Por qué? Porque no está concentrando.
No, o sea, hablando, por eso digo, hablando de la ingesta cantidad bueno, ustedes que están tomando luego que están con su lo pueblo exquisito. De hecho que su orina se va a diluir y ayudan al riñón a eliminar mucho más rápido los solutos. Pero hablamos de pacientes normohidratados que por lo menos se toman 1 litro de agua, que es el promedio que toman peruanos, y eso que menos, 1 litro de agua al día. Entonces, en ellos sus orinas deberían ser siempre concentradas. Pero si toman esa cantidad y sale diluido, quiere decir que ese riñón no está concentrado y es un riñón enfermo. Y acá, netamente, lo que es el sistema renina-angiotensina aldosterona, que lo vamos a tocar más adelante. Lo que quiero mencionar es lo siguiente. Por ejemplo, hemos quedado que la osmolaridad, en este caso vamos a considerar 280, es lo mismo que el líquido extracelular y el intracelular. ¿Listo? Ahí quedamos. A mí se me ocurre al paciente darle papitas light. Sus papitas light para que sus niveles de sodio en sangre y en tejido intersticial aumenten. Por tanto, su osmolaridad es mayor. ¿Qué es lo que tendría que pasar? El agua va a salir del espacio intracelular al extra por haber mayor actividad cinética, se va donde hay menor actividad cinética, y por tanto esta osmolaridad se tiene que equiparar más o menos en 290. ¿Me dejo entender? Como pueden ver acá. ¿Listo? Pero a consecuencia de ¿qué? De que ha tenido que haber salido agua para diluir esto y ha tenido que salir agua para concentrar acá. ¿Me dejo entender? Por tanto, acá va a ser 18 litros y acá va a ser 24 litros y acá la osmolaridad se ha equiparado. Entonces, ¿qué pasa en ustedes? ¿Comen papitas saladas? No sé, lo que me gusta mucho el pollo a la brasa, pizza. ¿Qué vas a originar en tu espacio plasmático y intersticial? Vas a comenzar quieras o no quieras, vas a comenzar a deshidratar tu célula. De lo que normalmente tenía 25 litros, lo estás llevando a 24. Y como tú eres una persona que no toma agua y sigues comiendo tus papitas light al día siguiente, y no duermes bien y todo lo demás, vas a generar deshidratación celular. ¿Ya? Y es por eso que muchos pacientes, y eso pasa en las neuronas también, entonces están con sueño, cansados. Por tanto, en teoría los que se hidratan deberían tener mayor lucidez, menos sueño. En teoría. El exceso de agua también lo puede dañar el riñón. Sí, justo vamos a ver eso ahorita. Vamos acá. Partimos nuevamente. Osmolaridad igual. ¿Listo? Ya está. Ahora, a este caso le echo yo más. Ahorita vamos a. Son 3 ejemplos. ¿Ya? Le echamos más agua. ¿Ya? O sea, tomas un exceso de agua. ¿Ya? Tomas un exceso de agua, por tanto, ¿qué vas a hacer con esto? Lo vas a diluir. ¿Ya? Y lo vas a diluir, y por tanto, el agua va a ir de mayor actividad cinética a donde hay menor actividad cinética. Por tanto, tu célula se va a comenzar a hidratar mucho más de lo normal. Y eso produce edema celular. ¿Ya? Y eso también genera problemas. ¿Ya? Eso puede generar trastornos de excitabilidad, de hiperactividad. ¿No? Entonces, y la osmolaridad baja. En conclusión, ni uno ni otro es bueno. Ahora su compañera hace el otro ejemplo. Perdemos líquido. Entonces, por tanto, al perder líquido, eso también se va a concentrar. ¿Ya? Y por tanto, también al concentrarse por pérdida de líquido, la célula también va a perder. Por tanto, las personas deshidratadas, que pasa lo mismo, o sea, que has perdido agua, pasa lo mismo que cuando tomas ingesta excesiva de sangre. ¿Listo? O sea, el mecanismo es el mismo. Va a pasar lo mismo. Siempre la célula se va a deshidratar. Pero como tenemos un riñón que todo lo puede hacer, corrige esto. O sea, tú puedes comer la cantidad de sal que se te ocurra, pero tu riñón se va a encargar de que no pase esto. Puedes tomar la cantidad de agua y tu riñón se va a encargar de que no pase esto. Me dejo entender. Por eso es que su riñón tiene el premio Nobel a salvar las situaciones de iatrogenia que se puedan cometer en el futuro. Y en verdad, cuando
no sé si me va a tomar una enseñar la parte clínica ustedes el próximo año, pero cuando vean la parte clínica se van a dar cuenta de las sorpresas cuando no manejas bien esto, el daño que puedes causar en el paciente. Muy bien, entonces, en conclusión, lo mismo que les he mencionado, ¿no? Los cambios que se dan a nivel de líquido intracelular y extracelular dependen mucho de la cantidad del solvente y dependen mucho del soluto, ¿ya? ¿Y por qué tomamos el sodio? Porque el sodio es el elemento principal de la osmolaridad, ¿ya? No hay otro elemento más importante que el sodio. Por eso es que la osmolaridad es igual 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18 más la urea sobre 6. La urea yo lo menosprecio porque es un elemento muy difusible. O sea, si acá hay urea 30, acá hay 30. O sea, es como el potasio que se va para acá y va para allá. Es como el agua que se va para acá y para allá. No nos interesa, me dejo entender. Pero el sodio y la glucosa, eso sí nos interesa. ¿Por qué? Porque el sodio solamente es extracelular, ¿no? Y no es que haya el mismo sodio acá que acá. Me dejo entender. Por eso para nosotros el sodio es extremadamente importante. ¿El potasio será importante para nosotros o no? En teoría sí. En teoría les digo. Pero ¿por qué no se le considera dentro de la osmolaridad? Porque la osmolaridad que nosotros medimos es la osmolaridad extracelular. Cuando tomas tu muestra de sangre no le tomas a la célula, tú le tomas al espacio vascular. Y por teoría el vascular es similar al intersticial. Entonces, por eso para nosotros el sodio es el más importante, no el potasio. Y bueno, acá tienen todos los elementos. Hay una parte que quería tocar. Agua. ¿Cuánto le va a tomar usted, chino? ¿Cuánto dañino, doctor? Mira, en esencia se considera que el agua puede ser dañino cuando tomas más de 3,5 litros, que ya puede ser. Podría ser yo, pero el ideal es que si tienes una buena absorción renal, lo vas a eliminar. No hay problema. Ya lo vas a eliminar.